Cordial saludo, hermanos. Me alegra mucho poderme conectar con ustedes a través de la catequesis. Hoy, sobre el sacramento del bautismo, le he llamado un nuevo nacimiento. ¿Por qué un nuevo nacimiento? Porque en el fondo el bautismo es precisamente eso, el nuevo nacimiento en Cristo. Yo soy Héctor Fabio Buitrago. Les invito, hermanos, para que antes de iniciar con la temática, hagamos un momento de oración. Le pidamos al Espíritu Santo que actúe sobre nosotros, que nos llene de su amor y de su bondad, para que este momento sea edificante y gozoso. Vamos a iluminar con la palabra de Dios esta catequesis del libro del profeta Ezequiel. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras inmundicias e idolatrías, os purificaré. Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Palabra de Dios. Bien, hermanos, este texto nos está invitando fundamentalmente a descubrir el anuncio que desde el Antiguo Testamento se había hecho del bautismo. Todos estos elementos que en el texto se mencionan son justamente los elementos claves y fundamentales del bautismo. Miren ustedes, recibirán un agua pura que purifica de impurezas e idolatrías, es decir, del pecado. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo, arrancando un corazón de piedra y poniendo un corazón de carne. Eso hace en nosotros el Espíritu Santo. Nos transforma, nos da un nuevo corazón, un corazón más sensible. Ese corazón duro desaparece con el don del bautismo. Y el Espíritu Santo infundido por Dios empieza a habitar en nosotros. Y gracias a ese Espíritu somos capaces de caminar en la propuesta que Jesucristo nos hace. Por eso dice, y habitarás la tierra prometida. La tierra prometida es la vida de Dios. Y así ya no seremos el pueblo, sino los hijos de Dios. Les invito a ustedes para que después en calma lo vuelvan a leer y en oración puedan descubrir nuevas cosas. Entrando en materia, voy a mencionar dos elementos bíblicos sobre el bautismo, que son como puntos de referencia. Hay muchos otros textos bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Ya les mencionaba uno del Antiguo. Este de Mateo 3:16 nos cuenta que Jesús fue bautizado en las aguas del Jordán y que cuando estaba allí saliendo ya del agua, se derramó sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Aquí hay entonces un primer elemento fundamental. Jesús se hace bautizar y con ello le da valor e importancia al bautismo. Y lo que ocurre de recibir el Espíritu Santo de Dios ratifica el valor de este sacramento. El otro texto que quiero manifestarles es ese de Mateo 28:19, donde Él los envía a ir por todo el mundo, anunciando a las gentes toda la buena nueva de salvación y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ahora hablemos de la relación entre bautismo y fe. ¿Qué relación hay entre estos dos aspectos muy importantes?
En primer lugar, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el sacramento del bautismo es el sacramento de la fe. ¿Y por qué es el sacramento de la fe? Porque así como lo dice Marcos 16:16, todo el que crea y se bautice será salvo. Es decir, el sacramento del bautismo es el sacramento de nuestra salvación. Y por la fe, por creer en Cristo, nos llega la salvación. Otro elemento es que justamente en la celebración del bautismo, uno de los elementos fundamentales es la profesión de fe. Cuando somos niños, los papás la profesan por nosotros. Los que se bautizan de adultos son ellos mismos los que profesan la fe. El bautismo se da en la fe de la Iglesia. Por eso los padres le piden al sacerdote que les dé el ingreso, la entrada a la Iglesia. ¿Qué piden para sus hijos? Y la respuesta es la fe. Otro elemento importante que nos da la relación entre bautismo y fe es que la fe es recibida. Y esa fe recibida debe crecer y madurar. Y crece y madura por la fe de los padres y de los padrinos. Por eso cuando se hace bautismo de niños, esa fe se confía al cuidado de padres y padrinos, que se supone que tienen una fe fuerte y madura. Y por último, las promesas se renuevan justamente en la Pascua. Cada año, en la fiesta de Pascua, renovamos las promesas bautismales y ratificamos las renuncias al mal, al pecado y a Satanás. ¿Cuáles son los signos fundamentales del bautismo? Tenemos por un lado el agua. El agua nos comunica la vida de Dios. El agua es el signo, la materia propia del bautismo. Miren ese texto tan bonito de Romanos 6. Fuimos sepultados con Cristo en el bautismo y con él entramos en su muerte. Y al salir del agua nos levantamos resucitados también a la gloria de la vida nueva. Por eso les digo que el bautismo comunica la vida de Dios. Limpia y purifica del pecado. Eso hace el agua bautismal. Los aceites. Tenemos en primer lugar el óleo de los catecúmenos. El óleo de los catecúmenos significa purificación y fortaleza. Purifica del pecado, libera del pecado y da fortaleza para renunciar al pecado que en todo momento se presenta. La posibilidad de la tentación está siempre a la puerta y por eso necesitamos de la fortaleza del sacramento para luchar contra la tentación y el pecado. El otro óleo es el Santo Crisma y este significa el don del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo. Gracias a esta unción nos hacemos sacerdotes, profetas y reyes. Esta práctica de ungir es una práctica que está justamente en la tradición judeocristiana. Al sacerdote se le ungía, al profeta se le ungía y al rey también se le ungía. Se vaciaba un frasco de aceite en su cabeza como signo de elección. El bautismo también nos hace elegidos de Dios. El otro signo es el cirio. El cirio, encendido en el cirio pascual, nos dice que Jesús es luz del mundo y Él es quien nos ha iluminado. Juan 8:12 lo dice claramente. Yo soy la luz. El que me sigue no camina en tinieblas. Pero también Mateo 5:14 ratifica, ustedes son luz del mundo y sal de la tierra. Entonces el cirio que encendemos en el bautismo tiene este gran significado.
La vestidura blanca es el otro signo y es un revestimiento de Cristo. Gálatas 3:27. Todos los bautizados nos hemos revestido en la vida de Cristo. Y el color blanco, queridos hermanos, significa justamente la nueva vida, la pureza de los resucitados, de los transfigurados. Y un sentido adicional es el traje nupcial para participar de las fiestas del Cordero con Jesucristo. ¿Qué gracias bautismales nos otorga este sacramento? En primer lugar, y muy importante, la purificación de los pecados y el renacimiento en el Espíritu. Con este renacimiento, la vida nueva, nos hacemos hijos de Dios Padre, miembros de Cristo y templos del Espíritu. Aparte de eso, el sacramento también nos incorpora a la Iglesia y nos convierte en discípulos misioneros. Es decir, tenemos dos tareas. Uno, seguir a Jesús y dos, anunciarlo en todo el mundo. El bautismo se convierte en un sello indeleble, es decir, quedamos de una vez para siempre sellados. Por eso el bautismo es un sacramento que no se hace sino una sola vez, porque el sello es como un tatuaje que una vez se hace, no se vuelve a borrar. Y es un sello para la vida eterna porque digamos que es la marca que llevaremos y por la cual seremos distinguidos. Pero ojo, esa marca no puede ser solo allí en la partida de bautismo, sino que tiene que verse en nuestros actos. Y por último, el bautismo nos hace partícipes de ese sacerdocio real de Cristo, en el cual nosotros podemos ofrecernos como víctimas agradables para Dios. ¿Qué elementos hay importantes dentro del rito del bautismo? Primero, el ministro. ¿Quién puede ser ministro del sacramento? Puede ser un sacerdote, un diácono o cualquier bautizado en caso de emergencia. Por ejemplo, un niño que está enfermo y en grave peligro de muerte, entonces cualquier bautizado puede bautizar a ese niño. Con solo echarle el agua y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, ya queda bautizado. Y claro, si lo hace con la intención con que la Iglesia lo hace. ¿Quién es el sujeto del bautismo? Es decir, ¿quién puede ser bautizado? Cualquier persona que desee y que no se haya bautizado antes. ¿Cuál es la materia fundamental que se utiliza o el signo sensible fundamental? El agua. ¿Y cuál es la forma? Esa fórmula que yo les acabo de mencionar. El Padre lo dice, nos echa agua 3 veces en la cabeza y yo te bautizo, echa otra vez agua en el nombre del Padre y así hasta que termina la fórmula. Y para la reflexión, pensemos, ¿soy consciente de mi bautismo? ¿Tengo claro qué significa haber sido bautizado? ¿Me siento resucitado y muerto al pecado? ¿Busco la forma de estar permanentemente limpio, transparente, de trascender, de transfigurarme constantemente? Y en la otra pregunta, ¿soy católico, pero con obras o solo de nombre? Porque el bautismo me ha dado una identidad. Y la pregunta es, ¿esa identidad de cristiano sí se refleja? Les agradezco que aprovechen esta catequesis y que oren por mí. Que Dios les bendiga y hasta la próxima catequesis.